Muy buenos días. Yo soy Javier Correa Robles de la Barca Rico de Martínez de Velasco. Y hoy vengo a hablarles, ¿de qué vengo a hablar? Hoy vengo a hablarles del Imperio Persa. El Imperio Persa ha sido uno de los más grandes imperios que tuvo la humanidad, sobre todo en estos tiempos antiguos. Sí, el Imperio Persa básicamente está ubicado en lo que ahora es Irán, que de hecho se llamaba Persia hasta que se le ocurrió al Shah de Irán cambiarle el nombre para hacerlo más occidental, porque él creía que Persia era un nombre asociado con la corrupción y los malos hábitos. Así que de repente él tomó la decisión de que le voy a cambiar el nombre a Persia, y desde hoy se va a llamar Irán, y mandó comunicados a todas las embajadas, todo el mundo, pidiéndoles que desde ese día en adelante se le conociera como Irán y ya no como Persia. La historia persa comienza con con unos grupos nómadas, con unas, ¿qué serán? Con unas poblaciones, como con unas aldeas que se fueron uniendo entre ellas para crear pues no era ni siquiera un imperio, se le conoce como el imperio Arqueménida, pero eran los principios, se, se juntaron y empezaron. Se juntaron y esta parte donde empezaron está en lo que ahora es el sur de Irán, en la provincia Fars, que es una de las 231. Háganme usted el favor, es una de las 31 provincias que ahora conforman Irán y estaba situada al sur del país, y ahora la capital actual es Shiraz. Pero bueno, de ahí, de esta provincia, Fars, viene el nombre del idioma o de la lengua persa, que es Farsi. Y Persia es una palabra griega. Fars es una palabra, es una palabra con lo que los griegos usaban para, para nombrar a las personas de esa región. Finalmente se quedó como Fars, como Farsi. La historia de los primeros reyes persas es un poquito diferente según las versiones y es un poquito difícil de rastrear. Hay varias, hay algunas tabletas de arcilla que medio cuentan la historia y las cosas religiosas, pero también tenemos a Herodoto, que nos ha proporcionado una versión de la historia. Herodoto dice que en los tiempos tempranos de los persas eran los vasallos de sus poderosos vecinos. ¿Quiénes eran sus vecinos? Los medos. Y entonces esto se acaba gracias a Ciro. Ciro fue uno de los gobernantes de ellos. Se le conocía como el rey de Anshan. Anshan. Él, él ya dominaba más o menos, no más o menos, sino dominaba lo que es la meseta iraní, aunque por poco tiempo, y fue creando un ejército siguiendo el modelo de los antiguos sirios. Cuando su padre muere, que es Cambises I,
Este hombre, Ciro, se rebela contra los medos que les pagan tributo y todo, se rebela contra ellos y se va a la guerra con el ejército que estuvo preparando. Captura al rey contrario, que se llamaba Astiages, toma la capital de los medos, que en ese entonces era Ecbatana, y se lleva todos los tesoros de los medos a Anshan, que era su capital. Las crónicas que existen en estas tabletas de arcilla dicen que Ciro ganó porque tuvo la fortuna de que hubo un motín en el ejército de los medos. La historia de Herodoto, que cuenta, también confirma esto. Dice que fue gracias a que uno de los generales de los medos entregaron la guerra y entregaron al rey medo. Y entonces, este general se llamaba Harpago, pero aquí viene la historia de Harpago, que parece salida de un cuento. Harpago era un cortesano de este rey, del rey Astiages, del Medo, y era, según Herodoto, era uno de los principales vasallos de Astiages. Pero este rey Astiages tuvo un sueño un día acerca de su nieto Sirio, de su hija Madane y del esposo de su hija, Cambises I, que era el que gobernaba a los persas. Así estaban emparentados. Y entonces Astiages toma el sueño que acaba de tener de su nieto, de su hija y del esposo de su hija como un mal presagio. Y le ordena a Harpago, que era su gente de confianza, que asesine a su nieto, al joven Sirio. Y ya le da la orden y le dice, lo tienes que hacer. Harpago sale, va para allá, pero tiene miedo de cometer un infanticidio y que sus dioses lo castiguen por ello. Y aparte, pues no se siente bien con eso. Y entonces le da la labor, delega el asesinato a una persona, a un pastor que se llama Mitradates. Mitradates. Ya sé que en español suena muy simpático, Mitradates. Pero este Mitradates recibe el encargo justo cuando había perdido hacía 1 o 2 días a su propio hijo. Había muerto su hijo. Y entonces dice, sí, va y se roba a Ciro I, se lo roba. Y en vez de matarlo, lo guarda como si fuera su hijo y lleva a enseñar el cadáver de su difunto hijo, se lo lleva a enseñar al rey para que vea cómo había sido devorado por las fieras del bosque, como se le había ordenado que fingiera la muerte. El ardid funciona. El otro ve el niño muerto y dice, está bien. Y este pastor se queda con Ciro
se queda con Ciro y lo crece como si fuera su hijo. A los 10 años de edad, ya el cambio físico, o sea, la tesitura, todo, la complexión de Ciro era muy diferente de la familia de, de Mitrades. Y toca la mala suerte de que se topan un día al, al rey Astiages. Y el rey Astiages lo ve y dice, este no es tu hijo. Y entonces le llama a Harpago, que era el que le comisionó la muerte, y dice, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué no mataste al niño? Cuéntame, ¿cuál es la historia? Y entonces Harpago ya confiesa que él no lo quiso matar y que le dio la encomienda a este campesino. Y este dice, bueno, no le dice nada a Harpago, hace que devuelvan a Ciro con sus padres y da un, da un banquete. Da un banquete al que Harpago está invitado. Y entonces ya después de que están comiendo, una vez que ya comieron, se voltea a Astiages, el rey Astiages, y le dice a Harpago, te acabas de comer la carne de tu propio hijo. Ese es tu castigo por haberme desobedecido. Esa. Y entonces ya calcularán el duelo de Harpago. Y la ocasión se presenta cuando Ciro toma el poder porque se muere su padre y se va a la guerra contra el rey Artiages para quitarse a los medos de encima. Harpago, que era este general al que le hicieron comer a su hijo, se convierte en un aliado de Ciro y de los invasores. Harpago no dudó en cambiar de aliado cuando pudo. Durante la batalla que fue librada en un lugar, en Estrabón, creo que los medos se alinearon con los persas. El ejército, el ejército al mando de Harpago, este resentido padre que le hicieron comer a su hijo, marcha junto con los persas, llegan a la capital ecbana y toman preso a Astiages, vacían la ciudad, la saquean y todas las cosas, todos los tesoros de Astiages se van hacia la ciudad capital de Ciro. No hubo, no hubo, no hay razones. Es lo que platicábamos mi mujer y yo con la visión esto de los malos de las películas, de los narcos, de los matones, de los que tienen su imperio. Siempre los malos tratan de la patada a a sus, no a sus compinches, sino a sus canchanchanes, empleados. Y cuando un empleado medio no cumple algo, ¡paz! Va y lo mata. O le pone una golpiza de perro o algo así. O sea, es tu gente, es la gente que trabaja contigo. ¿Cómo es posible que le hagas eso? Pues eso le hizo Astiages a este general. Y entonces a la hora de la batalla, ¡pum!, se voltean y acaba
derrotándolo. Eso le vale a Ciro quitarse el yugo de los medos y aparte conquistar. Pero la caída de Astiages no significa el final para Ciro. Uno de sus más antiguos aliados, el pueblo de los lidios, deciden atacarlo luego, para quedarse ellos con todo. El rey lidio, que se llamaba Creso, va a ver a un oráculo, al famosísimo oráculo de Delfos, perdón. Y el oráculo de Delfos le dice, si vas con tu ejército más allá del río Halis o Alis, va a suceder la destrucción de un imperio. Y entonces este lo toma como un buen augurio de que va a deshacer el imperio, el nuevo imperio arqueménida de Ciro, y empieza a caminar y cruza el río y van a la batalla. Se hace una batalla. Harpago, este hombre que traicionó a su rey y ahora es uno de los generales de Ciro, le dice a Ciro, pon a todos tus camellos al frente del frente de batalla, porque para que la caballería que viene no llegue directo. Esto es, que los lidios que vienen, que mandan su caballería primero, sean distraídos por por los dromedarios, por los camellos, en el entendido de que el olor de los camellos iba a desorientar a los caballos de los atacantes. Y según la historia, así pasa y ganan la batalla. Toma Ciro también a los de Lidia y se empieza a hacer un imperio cada vez más grande. Los persas se vuelven ahora parte importante, y no parte importante, sino ahora son ellos los nuevos, la nueva autoridad en la zona. Ciro sigue peleando y otra vez contra Martinia, contra los nómadas de Sacas, en Asia Central y guerras. Durante estas guerras va ampliando su imperio y se hace más grande, y unifica a persos y somete a los medos, y los persas van y todo le va funcionando. Incluso Ciro emprende la conquista de Babilonia y les gana. Y con eso se acaba el imperio babilonio, le pone fin. También Siria, Judea, partes del Asia Menor. Se vuelve un figurón y nace un nuevo estado. Lógicamente, la guerra contra el imperio neobabilónico es larga y capturan ahí a Babilonia, y no solo capturan a Babilonia, sino empiezan a capturar cultura, empiezan a adquirir cultura de otros pueblos,
otras cosas, el imperio empieza a crecer y los farsis, los persas, empiezan a adquirir un nuevo talante, un nuevo ethos, una nueva manera de ser. La manera de ser de un conquistador, de un pueblo conquistado. Y a partir de entonces cambia. Persia, cambia. A Sirio se le atribuye la liberación del pueblo judío que se llevó Nabucodonosor en su tiempo a Babilonia y que los tenían ahí presos. Llega y es aquí, en este momento de la historia, en el año 539 antes de nuestra era, cuando los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistan a Babilonia, surge uno de los preceptos más importantes de la humanidad. ¿Qué pasa? No solo libera a los esclavos, y libera a los judíos, y libera a todos, sino que les da derecho a escoger su propia religión y establece la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en lo que se conoce como el cilindro de Ciro, que es un cilindro de barro cocido en lenguaje arcaico, con escritura con cuneiforme, que dice que sostiene estos ya valores universales. Ha sido lógicamente traducido a cuanto idioma oficial hay de las Naciones Unidas y es considerada la primera declaración de los derechos humanos. Esto se difundió rápidamente a India, a Grecia, incluso a Roma. Y ahí en Roma nace el concepto de la ley natural, en la observación de que hay cosas inherentes a las personas, aunque no estén escritas. Así, la ley romana se basa en estas ideas racionales de Ciro, respecto a los derechos de las personas y de las cosas. La Carta Magna de 1215, la Petición de Derecho de 1628, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789, son productos de la visión de Ciro el Grande, de esta declaración que hace al tomar Babilonia y liberar a los esclavos. Este es un hito en la humanidad y es un hito que se nos pierde a cada rato, pero que debería de ser mencionado constantemente en todos los foros internacionales. Llega hasta la mismísima Jerusalén y ahí Ciro se presenta a sí mismo como el salvador de las naciones conquistadas. Ciro tiene la buena disposición y la gran idea de no tratar de imponer todas sus creencias, ni sus dioses, ni todas sus reglas, sino que permite que haya otros cultos, otras lenguas, en fin, una muy buena idea.
y empieza a restaurar algunos de los templos de las ciudades que cayeron y bla, bla, bla. Es bienvenido como el libertador de los judíos. Y Ciro trata con benevolencia a todos los pueblos que conquista. Les da estructura administrativa, los somete a su poder imperial, pero les permite que sigan con creencias y costumbres. Ciro, como todos los emperadores y todos los reyes de la antigüedad, se la pasaba en medio de batallas constantes. Una y otra, toda su vida fue una batalla. Primero contra estos, luego contra otros, que ya estaban sosiegos estos, pero se iban sublevando otros y así, algunos generales iban para allá. Por ejemplo, Libia se levantó en armas y mandó a un par de generales y fueron 4 años de guerra para apaciguar la región y así toda la vida de ellos era de guerra, pero así se fue ampliando y se fue ampliando y se fue ampliando el imperio persa desde Egipto, África, en fin. Se fue a lo grande, a lo que nunca se hubiera esperado en esos tiempos. Ciro se muere en el año 530 antes de nuestra era. Y se muere, lógicamente, en una batalla, en campaña, contra los masagetas. Y estos masagetas del Asia Central eran las tribus que vivían en la parte norte de lo que es ahora Irán, pegados al mar. De ahí lo matan y lógicamente lo sucede su hijo, que se llama Cambises, pero es Cambises II, porque el abuelo era Cambises I. Y Cambises II sigue la misma escuela. Dirige la conquista de Egipto, que presumiblemente ya la tenía planeada Ciro, y empieza a hacer sus batallas. Y a los 8 años de que es él el emperador, fallece en un accidente o se suicida. Este es otro de los misterios de la historia persa. No se sabe bien si de verdad fue un accidente, si fue un suicidio o si fue un crimen de Estado para quitarlo de en medio. Hasta aquí vamos a dejar este primer programa, Persia. Pero viene lo más interesante, viene la cultura, los logros culturales, viene Jerjes, viene la batalla contra los griegos. Los espero en el próximo programa. Muchas gracias. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.